¿Sientes a veces que hay algo más, una sombra fría que roza tu hogar, una pesadez inexplicable que asfixia la paz de tu familia? ¿Alguna vez te has preguntado si tu casa, ese refugio que construiste con amor, está verdaderamente blindada contra las fuerzas que operan en el velo invisible? Hoy nos adentraremos en el misterio de un sacramental tan simple como poderoso, una fórmula de defensa que el mismo Padre Pío, el guerrero de Dios, elevó a la categoría de arma esencial en la lucha espiritual. El agua bendita. Bienvenidos, buscadores de la luz, a este espacio donde desvelamos las verdades místicas de la fe. Soy su narrador en este viaje hacia el corazón de San Pío de Pietrelcina. Si sientes que esta verdad te llama, que necesitas un escudo protector para ti y los tuyos, detente un segundo, suscríbete a nuestro canal, enciende la campana de notificaciones y comparte este mensaje con aquellos que amas. Es hora de entender que la guerra espiritual no se libra solo en los grandes templos, sino en el silencio de tu cocina, en la puerta de tu dormitorio, en la cuna de tus hijos. El Padre Pío no solo creía en el infierno, él lo vivía en carne propia. Sus noches en San Giovanni Rotondo eran campos de batalla literales. Los demonios, a quienes él llamaba los brutos, lo golpeaban, lo arrastraban y le dejaban moretones visibles para sus hermanos. Pero él, con esa sabiduría que solo otorga la intimidad con Cristo, nos dejó una estrategia de guerra tan accesible que a menudo la ignoramos: el agua bendita. Él entendía profundamente la jerarquía del poder divino. Mientras que un exorcismo es una orden directa de la Iglesia, el agua bendita es una bendición, un sacramental que lleva consigo la potencia del Espíritu Santo para santificar y, crucialmente, para expulsar. No es magia, es la misericordia divina encapsulada en la materia. ¿Por qué el demonio le teme tanto? La respuesta es sencilla pero profunda. El agua bendita es el recuerdo material de nuestro bautismo, de nuestra renuncia a Satanás y de la unión con la vida de Cristo. Para el demonio es un espejo que le muestra su propia derrota y su incapacidad para poseer aquello que ha sido marcado por la cruz. El Padre Pío insistía a sus hijos espirituales, a sus devotos y a todo aquel que buscaba su consejo: nunca, nunca dejen de usar el agua bendita. Es el terror de la oscuridad. Y él no hablaba por teoría, hablaba por experiencia directa. Se cuenta que en una ocasión, mientras un devoto se preparaba para salir de su celda, el Padre Pío lo detuvo y le dijo con una mirada intensa: «Bautiza tu casa antes de irte, ellos están esperando». El devoto, extrañado pero obediente, regresó a su hogar y roció cada habitación. Al volver a San Giovanni, le preguntó al Padre Pío qué había sucedido. El santo le explicó que el enemigo había preparado una emboscada espiritual en su morada, buscando sembrar la discordia y la enfermedad. Pero en el instante en que la primera gota de agua bendita tocó el umbral, la presencia maligna huyó gritando, incapaz de soportar el contacto con aquello que lleva el sello de la purificación. Piensen en esto: una simple gota de agua, bendecida por la Iglesia, tiene la capacidad de anular planes demoníacos. Pero atención, la fórmula del Padre Pío no era solo rociar por rociar. Era una acción mística que debía ir acompañada de una profunda fe y de una intención clara. Él enseñó que el agua bendita debe ser usada con reverencia, como si estuviéramos tocando la mano del Señor. No es un amuleto, es un canal de gracia.
Y aquí viene la parte crucial que muchos ignoran y que nos lleva al centro de la enseñanza del Padre Pío sobre la protección del hogar: el ritual de la aspersión. El Padre Pío insistía en que este acto no era mecánico, sino una declaración de guerra espiritual. Y aquí es donde el velo invisible entre lo terrenal y lo místico se hace palpable, porque el ritual de aspersión, mis hermanos, era simple en su ejecución, pero profundamente exigente en su fe. Se toma el agua, bendecida por un sacerdote, y se comienza por la puerta principal, el umbral, ese punto de entrada y salida, ese lugar de tránsito donde las influencias se cruzan. Debe ser marcado con la señal de la cruz, y al rociar, la oración no debe ser una letanía apresurada o un murmullo distraído. Debe ser la voz firme de un hijo que llama a su padre y declara su autoridad. La oración que nos enseñó el Padre Pío, en esencia, era esta: Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen, sella este hogar con tu sangre preciosa, que ninguna influencia maligna, ningún espíritu de discordia pueda cruzar este límite de luz que tú has establecido. ¡Pum! Pero la fórmula no terminaba en la entrada, porque el Padre Pío nos recordaba que el enemigo es astuto y busca los puntos débiles de nuestra fortaleza espiritual. Es necesario llevar la gracia a las ventanas, por donde el adversario intenta espiar y sembrar la envidia o la desesperación; a los dormitorios, donde la mente es más vulnerable durante la noche a las tentaciones y las pesadillas; y sobre todo, al área de la oración familiar, si es que tienen una, porque ese es el centro neurálgico de la resistencia espiritual de la casa. Si este mensaje resuena en tu corazón, si sientes que la protección de tu hogar es urgente, te pido que te unas a esta comunidad de fe. Suscríbete ahora mismo y activa la campana para que no te pierdas ni una sola de estas revelaciones sobre el misticismo católico que tanto incomodan a la oscuridad. Porque al entender lo que sucede cuando usamos el agua bendita con esta fe profunda, es cuando realmente comprendemos el poder que se nos ha dado. Cuando se realiza la aspersión con la intención de un alma que se abandona a la misericordia, el velo invisible se rasga por un instante, y el demonio, mis amigos, no teme al agua en sí misma. Él teme al poder de Cristo que la santifica, porque el agua bendita es un sacramental, es un recordatorio tangible de nuestro bautismo, del momento en que fuimos marcados como propiedad exclusiva de Cristo. Y los testimonios recogidos en San Giovanni Rotondo son escalofriantes. El Padre Pío mismo relató en varias ocasiones cómo las almas atormentadas o los que estaban bajo posesión reaccionaban con furia incontrolable, con gritos, con dolor físico, ante el mero contacto o incluso el olor del agua bendita. Para ellos no era un líquido inofensivo, era como un fuego abrasador, era ácido puro que manifestaba de manera visible el rechazo total de Dios a su presencia en ese espacio consagrado. La lección espiritual central que nos deja el Padre Pío es esta: cuando rociamos nuestro hogar, estamos reafirmando ese pacto bautismal. Le estamos diciendo al cielo con un acto visible que este lugar ha sido comprado a gran precio, y aquí no reina el caos ni la discordia del enemigo, sino la misericordia divina. Es una barrera de luz que repele la oscuridad, no por la química del agua, sino por la gracia impartida por la Iglesia. Es el mismo poder que expulsó a las legiones lo que opera en tu mano. Si sientes que la pesadez, la discordia o la angustia sin motivo han entrado en tu casa, es hora de dejar de lado la pasividad
y poner en práctica esta fórmula mística. No esperes a que la batalla esté perdida. El Padre Pío nos dejó las herramientas, nos dio la certeza de que la protección no es un privilegio de unos pocos elegidos, sino un derecho de todo bautizado que se acoge a la misericordia. Te invito a compartir este mensaje con aquellos que necesitan sellar sus hogares, para que comprendan que la fe no es pasiva, es una acción constante de aspersión, de oración y de vigilancia. Recuerda, siempre el demonio huye de la humildad, de la oración ferviente y de esa simple pero poderosa agua bendita. Que la paz de Cristo selle tu hogar hoy y siempre. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el enemigo de nuestras almas, esa sombra que acecha en el velo invisible de tu hogar, huye despavorido ante un puñado de agua tan común? Bienvenidos, hermanos de luz, a este rincón donde desvelamos los secretos del misticismo católico a través de la vida de San Pío de Pietrelcina. Si buscas la armadura espiritual para esta batalla diaria y deseas seguir profundizando en la verdad que San Pío nos reveló, te pido que te unas a esta comunidad, que pulses el botón de suscripción y el de me gusta, porque la verdad que hoy compartiremos es vital para tu supervivencia espiritual. El Padre Pío, ese centinela de Dios que vivió con un pie en la tierra y otro en la eternidad, no veía el agua bendita como un mero sacramental, sino como una fórmula de combate, la herramienta más accesible y potente para neutralizar las acechanzas del maligno. Él lo sabía por experiencia propia, pues sus combates nocturnos contra las entidades infernales eran brutales y constantes. Su celda, a menudo, se convertía en un campo de batalla donde los golpes y las vejaciones eran tan reales como el aire que respiramos. Cuando los frailes o los penitentes le preguntaban por qué insistía tanto en que las personas tuvieran agua bendita en sus casas y la usaran diariamente, su respuesta era siempre la misma, dicha con una claridad aterradora: es el terror del infierno. Hay incontables relatos de personas que al entrar en su presencia sentían una opresión pesada, una angustia inexplicable. Si el Padre Pío sospechaba una vexación o una presencia demoníaca que se había adherido a la persona o a su casa, su instrucción era inmediata y categórica: aspersión, aspersión y más aspersión. Él enseñaba que la bendición sacerdotal infundida en el agua, junto con la sal y el aceite, si se usa la fórmula tradicional, actúa como un poderoso corrosivo espiritual. No es solo agua, es la materia que ha sido tocada por la gracia de Dios, y al ser tocada se convierte en un recordatorio constante de la pasión y resurrección de Cristo. El demonio, al ser pura aversión a lo divino y pura soberbia, no puede soportar el recuerdo del bautismo que esa agua evoca, ni la humildad de la materia que se somete a la bendición. Para él,
Es como ácido que quema su orgullo y desbarata sus planes. El Padre Pío afirmaba que el enemigo puede soportar muchas cosas, pero hay tres que lo hacen huir despavorido: la Santa Misa, la oración humilde y el agua bendita. Lo que nos enseña el Padre Pío no es superstición, sino teología práctica y mística. El agua bendita es un recordatorio tangible de la gracia santificante que recibimos en el bautismo, el sello indeleble de nuestra pertenencia a Cristo. Al asperger tu hogar, no estás solo rociando gotas físicas, estás reactivando ese sello bautismal sobre cada muro, cada puerta, declarando que ese espacio le pertenece exclusivamente a Cristo. Estás transformando tu casa en una iglesia doméstica inexpugnable, levantando una barrera de luz que el maligno no puede cruzar sin sufrir. Es la misericordia divina convertida en líquido, accesible a todos, sin necesidad de grandes rituales, solo la fe humilde y la acción constante. Es la fórmula más sencilla que nos dejó el santo estigmatizado para mantener la vigilancia y la paz. Así que, hermano, no subestimes el poder de ese humilde frasco que quizás tienes olvidado en un estante. Es la herencia que el Padre Pío nos dejó, la clave para mantener la paz en medio de la tormenta. Si sientes que la ansiedad, la discordia o una pesadez inexplicable intentan infiltrarse en tu ambiente o en tu familia, toma esa agua bendita con fe inquebrantable, pronuncia el nombre de Jesús y asperge tu hogar, cada rincón, cada umbral. El velo invisible se rasgará por un instante y verás cómo la sombra retrocede ante la luz de la gracia. Que la bendición de San Pío de Pietrelcina te acompañe siempre y que el agua santa selle tu casa contra todo mal y toda acechanza. Comparte este mensaje con alguien que hoy necesite esta protección urgente y déjame tu testimonio en los comentarios sobre cómo la fe activa ha transformado tu realidad. Que la paz de Cristo reine en tu corazón y en tu hogar. Esta no es una superstición, hermanos, sino un sacramental, un canal de gracia bendecido por la Santa Iglesia. El Padre Pío, que veía las legiones infernales con la misma claridad con la que veía a sus penitentes, nos reveló la razón profunda de la aversión del maligno a este simple líquido. El demonio odia el agua bendita, porque en ella está grabada la memoria de nuestro bautismo, el momento sublime en que fuimos sellados como propiedad de Cristo y liberados de la esclavitud del pecado original. Cuando rocías tu casa, no es el elemento físico lo que actúa por magia, sino la oración de la Iglesia, la autoridad delegada por Cristo y tu fe inquebrantable que se activa en ese momento. Es la fórmula más sencilla y a la vez la más profunda que existe para declarar que tu hogar es un territorio bajo el señorío de Cristo. Recuerden las palabras del Padre Pío, llenas de sabiduría y consuelo. El demonio es un perro encadenado, solo muerde si te acercas a él. El agua bendita es el recordatorio constante de esa cadena que lo sujeta, un sello de propiedad que el infierno no puede atravesar mientras vivamos en estado de gracia. Si el maligno intenta entrar, el agua bendita le grita: «¡Alto!
Este lugar ha sido comprado a precio de sangre y purificado por el Espíritu Santo. Esta lección espiritual va más allá de la protección física. Es un llamado a la santidad. El Padre Pío nos enseñó que la mejor defensa contra el infierno no son los rituales vacíos, sino la vida sacramental, la confesión frecuente, la Eucaristía diaria si es posible, la oración constante y el uso reverente de los sacramentales. La protección del agua santa solo es efectiva si la llevamos de la mano con la gracia. Que esta fórmula de protección, querida alma, no sea solo un acto aislado, sino un hábito diario, una renovación constante de tu pacto bautismal. Que cada aspersión sea un acto de fe, un sí, Señor, renovado a la voluntad de Dios. Si has llegado hasta este punto de la enseñanza, es porque el Espíritu te ha movido a buscar una armadura más fuerte. No dejes que el miedo te paralice, porque donde está Dios, el miedo no tiene cabida. La protección que nos ofrece San Pío de Pietrelcina es real, accesible, pero exige tu cooperación activa y tu corazón dispuesto. Si este mensaje ha tocado tu alma y deseas seguir descubriendo las enseñanzas profundas de los santos, los misterios de la eternidad y las herramientas místicas para enfrentar la batalla espiritual, te invito a suscribirte ahora mismo a este canal de luz y misticismo. Únete a nuestra comunidad de almas que buscan la santidad en medio del mundo. Deja tu amén en los comentarios como sello de tu compromiso y como declaración de que aceptas la protección de la Iglesia en tu hogar. Que la luz del crucifijo, la intercesión poderosa del Padre Pío y el poder inmemorial del agua bendita limpien, santifiquen y sellen tu vida y tu hogar contra todo mal y toda acechanza diabólica. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento y toda sombra, reine en tu corazón ahora y por siempre. Amén.